El padre que se vino a Córdoba para que Daniel Ortega no le asesinara. Roberto Dávila, 47 años, frente al Puente Romano de Córdoba. 10 comentarios. Ver comentarios 21 de abril del 2018. Como cada sábado, Roberto Dávila salió de su casa para ir hasta la iglesia cristiana en la que solía rezar durante toda la tarde. Antes de coger las llaves de su motocicleta, este hombre de 47 años se despidió de Kevin, el mayor de sus hijos. Roberto no sabía que a partir de aquel día comenzaría a vivir una verdadera pesadilla. A las pocas horas, Kevin se cansó de ver por la televisión de su casa cómo miles de estudiantes protestaban en Managua contra la reforma de la seguridad social que había decretado el presidente Daniel Ortega. Así que no dudó en sumarse a las calles junto a uno de sus primos. Kevin está herido, fue el mensaje que Roberto recibió a su teléfono móvil 4 horas después de despedirse de su hijo mayor. Al principio creyó que se trataba de un error, pero verificó que el mensaje llegaba desde el propio teléfono de Kevin. Como pudo avisó a su esposa y comenzaron a buscar de hospital en hospital por toda la ciudad de Managua. Entre disparos, ya cuando íbamos en la moto, nos tocó atravesar el centro de Managua entre disparos de la policía contra las estudiantes. Ya la ciudad estaba alterada con la llegada de policías y francotiradores que se escondían desde los edificios por orden del propio gobierno. Justo uno de esos francotiradores había disparado a Kevin minutos antes, una bala que se le incrustó en la cabeza para dejarlo inmóvil en plena arremetida policial. Después de pasar por varios hospitales nos dimos cuenta que cada vez habían más estudiantes heridos, ensangrentados a las puertas de urgencias, esperando ser atendidos. Al llegar al hospital Antonio Lenin Fonseca preguntamos si estaba mi hijo, pero en recepción me dijeron que no. Y yo me alegraba de no encontrarlo porque eso me indicaba que podía ser un error. Justo cuando Roberto se iba del hospital Antonio Lenin Fonseca, un empleado del hospital se acercó a Roberto para advertirle que los médicos estaban ocultando a los heridos, por una orden que había emitido el gobierno. El empleado invitó a Roberto a entrar de manera clandestina hasta la sala de cuidados intensivos donde estaban los heridos. Dávila viajó con una carpeta llena de fotos, recortes de periódicos y el informe forense de la muerte de su hijo. Son parte de las pruebas que presenta en España para pedir asilo político Hugo Ávila. Al entrar me encontré a mi hijo entubado, con la cabeza que aún tenía sangre. Y la directora del hospital se me acercó para desalojarme del lugar, pero yo dije que era el padre de Kevin y que no me movería de allí. Y Roberto cumplió su palabra. Los siguientes 15 días no se movió de al lado de su hijo, quien fue operado 2 veces pero nunca se despertó del estado de coma. Comenzó a conocer a más padres cuyos hijos habían resultado heridos en las protestas, y sacó fuerzas de donde no tenía para organizar a las familias afectadas por la violencia del gobierno de Ortega. Solo en abril, 60 jóvenes fueron asesinados durante las protestas. Mi hijo heredó mis sentimientos por la injusticia, por eso Kevin fue a esa protesta y yo sentí que tenía que seguir la lucha. Que mi hijo había tenido la valentía que yo no había mostrado hasta ese momento, por lo que me dediqué a no callar ante la violencia del gobierno. Al hospital llegaron diferentes organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que se solidarizaban con las familias. En medio de esta lucha, el 7 de mayo Kevin murió al no resistir las secuelas de tener una bala en el cerebro.
La familia cree que se trató de una negligencia médica. Una barbarie. A nosotros desde el comienzo algunos médicos nos dijeron que todo era culpa de mi hijo, que eso le pasaba por ir a protestar, que tenía la culpa y que por eso iba a morir. Los médicos, sobre todo los que son seguidores de Daniel Ortega, habían recibido la orden del gobierno de no atender a los heridos porque eran unos golpistas y unos violentos. Hubo casos en los que los jóvenes llegaban con balas en la cabeza, decían los médicos que se las habían extraído en la operación y cuando los llevaban a una clínica privada se detectaba que aún tenían la bala. Lo que ha hecho el gobierno con nuestros hijos es una barbarie. Con la muerte de Kevin, la situación para la familia empeoró. No solo vivían el dolor sino que además comenzaron a recibir amenazas y persecución policial. A Roberto, en 2 oportunidades le tocó huir con ayuda de amigos y vecinos porque fue perseguido por comisiones de inteligencia que iban en motos y coches no identificados. La ola de detenciones y de desaparecidos cada vez era más frecuente, y Roberto era uno de los rostros más visibles para los cuerpos de seguridad. Desde la muerte de Kevin, Roberto comenzó a participar activamente en Madres de Abril, una organización que nació de los asesinatos los estudiantes, en la que las familias exigen justicia ante las instituciones internacionales. Esta organización está visibilizando la represión del Estado contra los nicaragüenses que salen a protestar, lo que ha ocasionado que muchos de sus integrantes estén siendo encarcelados y acusados por delitos como terrorismo. A otros padres sí que los han detenido, y han vivido varios días y semanas en las casas clandestinas de tortura en las que les han metido palizas, arrancado las uñas, y puesto electricidad en el cuerpo. 2 de agosto del 2018, Roberto vive en Córdoba, España, desde hace 2 semanas. Él juntó sus ahorros con la ayuda de algunos amigos para comprar el billete hasta Europa. La familia le pidió que huyera raudo porque el destino que le esperaba no era alentador, la cárcel o la muerte. En Córdoba, Roberto vive junto a una sobrina, quien llegó desde Managua hace 5 años. Él nunca había vivido fuera de Managua, su ciudad natal. Su nueva vida en España consiste en visitar las comisarías de policías de inmigración y ayuda a los refugiados con el fin de conseguir el estatus de protección internacional. Un camino que recorre con los obstáculos de quien ha tenido que huir en busca de salvar su vida. Por ahora no puede trabajar, y teme por el bienestar de su familia en Nicaragua, incluida su madre de más de 70 años. Su participación en las protestas le habían pasado factura a Roberto. Tras 18 años trabajando en una empresa del gobierno, comenzó a sufrir exclusión laboral. Además, cada día, habían más indicios de que los cuerpos policiales le tenían identificado. Roberto no sucumbió a los ofrecimientos del gobierno para silenciarlo. Él rechazó $25.000 que algunos funcionarios le ofrecieron y desestimó las llamadas de ayuda que le hicieron desde el Ministerio de Salud. Por el contrario, Roberto fue uno de los primeros padres que dio la cara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, que viajaron hasta Managua para recoger las denuncias sobre la represión por parte del gobierno de Ortega. Protección Internacional ahora desde España ha pedido protección internacional, que aún no ha recibido. Pero desde la soledad de su lucha sigue denunciando el horror que se vive en las calles de Nicaragua.
Para el encuentro con el equipo de Crónica llegó con una camiseta estampada con la bandera de Nicaragua, que es un símbolo de protesta en su país. Además lleva consigo una carpeta con recortes de periódico que reflejan el caso de su hijo y la violencia que vive su país. Pero la entereza de Roberto se debilita cuando le suena el móvil. Al otro lado están su esposa y sus 2 hijos desde Managua, quienes no salen de casa por medio a ser desaparecidos o detenidos. Los hijos han dejado de asistir a la escuela, los ahorros familiares se esfumaron, y Roberto aún llora por Kevin, pero también ahora llora por su familia rota. Te puede interesar relacionados.